que hizo esta escena para convertirse en una de las más destacadas de la historia del cine de animación. ¿Por qué Spider-Verse fue tan importante en su momento y revolucionó por completo una industria estancada? Hoy vamos a hablar de Spider-Verse, una reinvención total de lo que significa ser Spider-Man, combinándose al mismo tiempo con una especie de homenaje y parodia de este superhéroe arácnido. Vamos a hablar de lo que la hizo tan especial en su momento y de una de mis escenas favoritas de toda la historia del cine, el salto de fe de Miles Morales. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal, espero que lo disfruten. La película desde un comienzo nos muestra su genialidad, su atrevimiento, glitchando el logo de Columbia, mostrando personalidad desde un principio. Luego el logo de Marvel está adaptado a la propia película. No es una introducción de logo genérica sin más. Todo en esta película desde el principio es una declaración de intenciones. No estás a punto de ver una película de Spider-Man más. Estás a punto de ver una reinvención de lo que significa ser Spider-Man. La película comienza con la historia del Spider-Man original. Un cliché, una especie de gag cómico que se va a repetir bastantes veces a lo largo de las dos películas. Una introducción al personaje que luego va variando dependiendo de cada Spider-Man. Porque ser Spider-Man es un arquetipo de héroe en estas películas. Spider-Verse es muy consciente de sí misma, del universo que se ha creado con respecto a Spider-Man, incluso de los memes, de las películas que han salido de Spider-Man. Es una película para quien ha visto el recorrido de Spider-Man hasta aquí. Es muy importante el que se nos muestre a este Spider-Man original. Es el Spider-Man más noble e ideal. Es el prototipo del héroe que todos los otros Spider-Man parece que deben ser. Pero al igual que con Spider-Verse, y como diré en la reflexión final sobre esta película, lo importante de Spider-Man no es imitar al otro Spider-Man. Lo importante de Spider-Man es mantener la esencia del personaje. Y luego se nos presenta al protagonista de la película, Miles Morales, quien desde un principio presenta una vibra más chill, despreocupada, mostrando así la cotidianidad del héroe. Como cualquiera puede llegar a ser Spider-Man. Miles, al igual que Peter Parker, no tiene una vida ideal, no se comprende con su padre. Él tira más por la onda de su tío, libre, expresivo, artístico. Cabe resaltar los pequeños detalles de animación, como Miles en un principio está animado a 12 frames y luego ya cuando pasa a ser Spider-Man empiezan a animarlo a 24 frames, mostrando como todavía no está listo para ser Spider-Man. Y la utilización de recursos visuales para narrar en las dos películas es algo que se hará de forma bastante frecuente en la saga, sobre todo incrementado en Across the Spider-Verse. Su padre que lo avergüenza delante de todo el mundo. También podemos empatizar con Miles de esta forma. No lleva una vida ideal, tampoco lleva una vida horrible, pero tiene los problemas que todo adolescente en su cotidianidad acaba teniendo. El padre de Miles odia a Spider-Man, porque él representa esta libertad, una forma de justicia contraria a la suya, la cual es más formal, autoritaria. Spider-Man es un héroe que combate contra el mal y que se lleva todos los halagos que corresponderían a él. Miles acaba conectando con Gwen. Ambos son ciertamente muy similares, ya incluso desde un inicio, sin que Miles tenga que ser obligatoriamente Spider-Man para que ésta conecte con él. Desde un principio, Miles lucha contra las expectativas que se tienen de él. Sus padres buscan a un niño aplicado y responsable, y Miles, en realidad, es él mismo cuando está con su tío Aaron, quien deja fluir toda esa libertad artística en él, toda esa expresión. El leitmotiv de Miles, el tema principal de su lucha en estas películas, es ser él mismo. Incluso si eso conlleva a ser rechazado, perseguido. El tío Aaron es un ejemplo a seguir para él, una figura que idolatra. Al ir a pintar un graffiti con él, permitirle liberarse artísticamente, una araña acaba picándolo. Y podemos ver además la utilización de viñetas en la propia película. No es solo lo que siempre se ha comentado de la película, la utilización de un 3D que rememora a un 2D, una especie de cel shading que acaba quedando muy bien, y los efectos de glitch, la aberración cromática, todos los pequeños detalles que hacen que Spider-Verse sean tan geniales, sino también este homenaje a los cómics, prácticamente como ver un cómic en movimiento. Miles no le da importancia a esta araña. En este mismo momento no sabe que esa araña está a punto de cambiar su vida. Al encontrarse de vuelta con Gwen, ambos se ponen nerviosos. Gwen por su identidad, la cual veremos revelada más tarde, y Miles por intentar hacer lo que su tío Aaron le aconsejó, lo cual obviamente acaba saliendo muy mal en uno de los mejores gags cómicos de esta película. Hey. Me encanta además el humor de esta película. Es una película que sabe cuándo tomarse en serio y cuándo simplemente divertirse. Miles agarra el pelo por accidente a Gwen y acaba arrancándoselo, dejándole un cortecito nuevo. Y ahora la mirada de todos se posa sobre él. De vuelta el peso de las expectativas haciendo presión en su cabeza. Es rodeado por un montón de viñetas que representan a sus compañeros. Es oprimido visualmente. Acaba huyendo de un profesor. Y aquí es donde acaba viendo su realidad completamente alterada. No fue casualidad lo que pasó con Gwen. Realmente se está pegando a las paredes. Su iniciación a ser un héroe es de la forma menos agradable posible. La querida Wanda lo acaba viendo ser un fracaso total como Spider-Man, cuyo cómic acaba cayendo en su cara, viendo las viñetas, viendo que le pasa exactamente lo mismo que al propio Spider-Man. Ahora tiene un secreto que no puede contarle a nadie. Está siendo como un loco, alguien a quien nadie le creería.
Su sentido arácnido lo lleva hacia la araña que lo picó. Tiene la percepción de la realidad completamente alterada. Lo acaba llevando al propio Spider-Man, quien se encuentra luchando contra el Duende Verde, siendo este el Spider-Man clásico de los cómics, el Spider-Man más heroico. Este es el primero que detecta los poderes de Miles. Concentrándose un poco, los colores de Miles acaban cambiándose a los de Spider-Man. Pretende ser un ejemplo para él, enseñarle lo que significa ser Spider-Man, pero acaba muriendo miserablemente a causa de esta interrupción en su universo. Miles no debería estar aquí, pero lo está, abriéndose una falla entre universos. El legado de Spider-Man ahora es pasado a este joven chico irresponsable que no sabe qué hacer de su vida. Las expectativas se posan sobre él. Es entonces perseguido por su némesis, el Merodeador, y acaba llegando a su casa, abrazando a sus padres. Estos no conocen el secreto que hay entre ambos, que su propio hijo ahora se ha convertido en aquel héroe que odia. Pero aún así, pese a todo, pese incluso a no conocer ese secreto, le comprenden. Una familia puede no coincidir en todo, pero lo más importante, esa conexión nunca se puede perder. Se anuncia entonces el fallecimiento de Spider-Man. Miles tiene que reemplazarlo, ser el héroe que la gente necesita. Pero sus intentos son miserables, acaba cayendo una y otra vez. El traje no le queda, las expectativas lo hunden y tiene que acabar yendo con la nieve marcando la escena y la iluminación entre el azul y el rojo, colores de Spider-Man, a la tumba del héroe, sintiéndose desgraciado, pensando que no es el indicado, a lo cual acaba llegando otro Spider-Man a su vida, Peter V. Parker. Un Spider-Man tal vez no tan ideal, al cual las cosas no le salieron tan bien. Y esto también es importante, porque son expectativas también realistas sobre Spider-Man. No todos pueden ser ese Peter Parker esbelto, rubio, guapo. Tal vez hay algunos Spider-Man que no son tan destacables. Y que, sin embargo, pese a tener una vida complicada, siguen teniendo algo de heroísmo dentro suyo. Miles noquea por accidente a Peter V. Parker, utilizando su característica destacada como Spider-Man, la electricidad, y es perseguido junto a él por los policías por andar merodeando la tumba, teniendo que utilizar de forma torpe su lanzador de telarañas. Miles luego interroga a Peter B. Parker intentando encontrar respuestas. Peter es, más bien, el aburrimiento del héroe. Para él todo esto es típico. Para Miles, en cambio, todo esto es nuevo. Nunca ha experimentado lo que significa ser un héroe. Pero al final ambos acaban yendo juntos, siendo un dúo dinámico. El adulto, aburrido, fracasado en su vida, ciertamente típico, junto al novato, quien apenas está aprendiendo del oficio. Ambos acaban yendo a los laboratorios de Alchemax, en la primera misión de Miles Morales como Spider-Man. Al ver a Kingpin, Miles se pone nervioso, duda de su camino. Ambos acaban entrando al laboratorio, pero son descubiertos por la Doctora Octopus, o Doc Ock para los amigos. Tienen que acabar huyendo en los bosques. Miles debe aprender a columpiarse, a escapar. La presión de las situaciones es lo que fuerza ese avance en Miles. Debe aprender hasta lo más básico, el cómo utilizar sus telarañas. Y Miles desde aquí marca su propio estilo, pues él no se columpia simplemente como un Spider-Man más, sino que también escala, hace parkour entre los árboles, aprende a correr con la telaraña, lo que luego también veremos en la escena del salto de fe. Pero entonces se presenta otra Spider-Man, y es la propia Gwen, quien tiene, digamos, mucho más estilo, también poseyendo un pasado trágico, y los tres tienen que acabar huyendo. Y podemos ver de paso la historia de Kingpin. No es simplemente un villano malévolo sin más, es alguien que busca reencontrarse con su familia, aquella familia que perdió por estar peleando con Spider-Man. También su diseño es genial, es prácticamente un bloque negro imponente que destaca sobre todos. Ahora Miles, Peter B. Parker y Gwen tienen como objetivo reparar esa falla en el universo. Van a la casa de la tía May de este universo. Y esta misma, pese a ver a su querido Peter delante suyo, sabe que no es él, que viene de un universo alternativo. Esta asiste a Miles, y por ende al resto, en su misión de ser Spider-Man, de salvar a este universo. También encontrándose con los Spider-Man de las otras dimensiones, y haciendo la respectiva introducción por cada uno. Siendo el mejor de todos Spider-Man Noir, y no se admite discusión aquí. Ahora se empieza a plantear el potencial de Miles Morales, hasta dónde puede llegar, la responsabilidad que ahora tiene sobre sus hombros. Se le exige levantarse, pues este universo no le va a tener compasión. Miles, al ver la decepción de todos con él, su potencial fallido, acaba marchándose a la casa de su tío, ante la preocupación de sus padres. Y allí se da cuenta de que su propio tío es el Merodeador. Gracias a su poder de invisibilidad, logra huir, pero su tío lo persigue por todas partes, hasta que le deja escapar, amenazante en la punta de un edificio. Al día siguiente, la Doctora Octopus llega a la casa de la tía May, donde se encuentran todos los Spider-Man. Se inicia una pelea en la cual se puede ver la inexperiencia del propio Miles, encontrándose también el Merodeador aquí y la necesidad de tomar responsabilidad, de estar a la altura de su potencial. Ambos, tío Aaron y Miles, acaban desvelándose su identidad. Pero cuando su tío se quita la máscara y tiene compasión sobre él, acaba recibiendo un disparo por parte de Kingpin, el cual lo deja agonizando y diciéndole estas últimas palabras a Miles. You're the best of all of us, Mom. You're on your way. Just
Just keep going. Hay un elemento de compasión por Aaron en el último segundo. Perdona a Miles. El héroe tiene que lidiar con que, pese a su omnipotencia, no puede salvar a todo el mundo. Es, a fin de cuentas, un simple ser humano. Pero Miles no tiene tiempo de lamentarse. Acaba siendo encontrado con las manos en la masa por parte de su padre, quien ahora piensa que Spider-Man es el causante de la muerte de su tío. Ahora Miles, en su habitación, se encuentra más frustrado que nunca, en su punto más bajo. Todos los Spider-Man acaban teniendo este evento canónico. De esta escena se puede resaltar esta frase. Miles, the hardest thing about this job is you can't always save everybody. Eso es lo que hace a estos héroes más auténticos y reales. El hecho de que no todo pueda ser ideal, que sus vidas son también humanas. Miles tiene que acabar quedándose en su habitación. Es obligado a estar aquí por no cumplir con su potencial, con las expectativas. Es maniatado porque le falta ese último paso para estar listo, el cual Peter B. Parker se lo señala a continuación. When will I know I'm ready? You won't. It's a leap of faith. Un salto de fe es algo que no se aprende, se intenta y se logra con la experiencia. El salto de fe representa la confianza en sí mismo, y por ello es tan necesaria para ser Spider-Man. Caído el sol, su padre llega a su habitación, no para comunicarle la muerte de su tío, sino para tener un momento honesto entre padre e hijo, comprendiendo el distanciamiento que hay entre ambos, y también comprendiendo a su vez la libertad de Miles, y cómo no puede forzarlo a hacer lo que él quiera, pero siempre les quedará esa conexión entre ambos. Este conflicto con el padre, además de ser parte del desarrollo de cualquier héroe, también se acaba viendo en la segunda película, pero en esa ocasión desarrollando la relación entre Gwen y su propio padre. Al escuchar esto, Miles activa sus poderes. Se acaba librando de la red con aquello que le hace especial, adquiriendo confianza a través de la persona que nunca se la dio. Ahora Miles se encara decidido a su destino. Va a la casa de la tía May en búsqueda de asistencia. Vuelve a subir esas escaleras que en su entrenamiento le acobardaron. Se posiciona frente a la figura de Spider-Man, pero le da su toque propio. La pinta de un negro con su lata de graffiti. Hace su propio diseño. Se adueña de Spider-Man. Va a representar este arquetipo de héroe a su manera. Recuerda entonces las palabras de Peter B. Parker. That's all it is, Miles. A leap of faith. El hecho de que sea un salto de fe es la comprensión de que a veces las cosas más simples pueden resultar las más difíciles. No es solo una cuestión de preparación, de asumir el rol como Spider-Man, de comprender sus responsabilidades, las habilidades técnicas, la moral, el poder, lo que se debe hacer con él, sino también un salto de fe. Ese que debe dar acobardado, con miedo y nervios, pero determinado en su mirada, desde lo alto de un edificio. Debe asumir su rol y debe lanzarse hacia su destino. Miles no se suelta como si nada del edificio. Sus manos quedan pegadas al cristal, en una representación de que no está del todo seguro al lanzarse. Y no tiene por qué estarlo, pero sí tiene el por qué hacerlo. Tiene el deber de asumir su rol. Le cuesta, quiere estar aferrado hasta el último segundo. Su mente se fuerza a sí misma a ir hacia adelante, pero su cuerpo se mantiene aferrado al mundo normal al que perteneció todo este tiempo, pero debe dar el salto hacia lo extraordinario. La propia canción de esta escena expresa el sentir de Miles, su despertar. La canción se llama What's Up Danger. Miles ya no teme al peligro, le da la bienvenida a su manera. Su coraje no se debe a una falta de miedo, sino a la convicción de intentarlo, de tirarse al vacío, de asumir esa responsabilidad que le ataba en un principio, pero que ahora le hace ser libre. Tan libre que, en este plano, en el guión original de la película, la intención del guionista fue la siguiente. Miles camina al borde del edificio, el viento sopla y se tira. La cámara se voltea verticalmente. Miles no está cayendo en el frame, está ascendiendo. Miles entonces se tira. Y en un plano holandés, esta clase de planos que muestran un ángulo de entre 25 y 45 grados para darnos una sensación de verticalidad, acaba cayendo al vacío. Cabe destacar que en esta caída, Miles intenta usar los tiradores de telarañas, pero en ese momento de éxtasis, de libertad absoluta, primero se deja caer, luego mira hacia abajo, los utiliza y tardan en llegar. No es tan fácil como sujetarse ya. Y al último momento, con tanta confianza a sí mismo, a punto de estrellarse contra el suelo como en aquella ocasión, aunque esta vez puede ser de forma mortal, logra columpiarse, se tira a las calles de Nueva York y empieza a ser Spider-Man a su manera. Va corriendo, a veces tira telarañas, a veces hace parkour, pero es simplemente libre. Entonces llega y con una sonrisa ve su objetivo final. Aquello que le producía miedo, que le producía nervios al principio de la película, ahora lo asume y lo ve como divertido, con una actitud chulesca, sobrada, porque eso representa a Miles Morales. Es una modernización de Spider-Man, un Spider-Man diferente y único. Miles representa libertad, hacer las cosas a su manera.
Los Spider-Man restantes van a intentar detener a Kingpin. La realidad ahora se está alterando de forma mucho más visible que antes. Los universos empiezan a colisionar entre sí, no les queda mucho tiempo. Y en el último momento, haciendo uso de su poder de invisibilidad, Miles salva a Peter B. Parker. Entra en escena, convertido ahora sí, no en el héroe que esperaban de él, sino en el héroe que él mismo quiere ser. La pelea continúa y Miles, con total confianza, acaba asumiendo su rol, y ahora se pelean por ver quién le enseñó esos movimientos. Logran insertar el dispositivo y cerrar esta brecha entre universos. Miles se debe despedir de Gwen y de todo el resto de Spider-Mans. Pero quedando únicamente Peter B. Parker, se encuentran con Kingpin, quien pretende arruinar sus planes. Y ahora, alumno y maestro deben juntarse para la batalla final. Pero es Miles quien toma la delantera aquí. Le dice que tiene que volver a casa. Es él, el alumno, quien le tiene que enseñar algo al maestro esta vez. Le tiene que enseñar ese salto de fe. Para Peter B. Parker, esta es una oportunidad de redención, de saber que sirve para algo. Para Miles, es la oportunidad de estar a la altura de las expectativas. Entonces Miles queda solo contra Kingpin, quien le propina una paliza. Pero Miles, viendo a la distancia a su padre, quien cree que es Spider-Man, haciendo un esfuerzo para alentar a su némesis, a la persona que más odia, acaba aplicando el consejo de su tío. Hey. Y esta vez, con el poder de la electricidad de por medio, acaba funcionando y salvando de una vez por todas su universo. Miles, como hijo y como Spider-Man, acaba reconciliándose con la figura del padre. Esta es otra fase del viaje del héroe, la reconciliación con el padre. Con sus diferencias, ambos luchan por el mismo objetivo. Y así termina Spider-Verse, una película que nos muestra cómo estos superhéroes, estas antologías que ya forman parte de la cultura popular, que ya se han vuelto unos clásicos, siempre se pueden reinventar, siempre se le puede encontrar la vuelta y hacer una historia propia, con esencia, atrevimiento y, sobre todo, mucho valor. Spider-Verse fue un salto de fe para Spider-Man como marca, uno que con autenticidad logró al final conquistarnos a todos y volver a la esencia de lo que es Spider-Man como superhéroe, un chico normal con nuestros mismos problemas y de un valor y heroísmo extraordinario. Para ser fiel a Spider-Man no hay que contar la misma historia una y otra vez, hay que ser fiel a esa esencia de lo que es ser Spider-Man. Y esta película, y por ende también su secuela, lo lograron sobradamente. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.